Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿Qué escuchas? estoy escuchando La belleza de Luis Eduardo Aute. Oh, sí, nuestro Aute que se nos fue Bueno, se nos ha ido en forma de la materia, pero se de nos ha alguna quedado manera. a vivir en el corazón y el corazón es lo que guarda las cosas eternamente. Así mismo. ¿Qué tal? Cuando ¿Cómo estás? recuerdas, pasas dos veces por el corazón, ¿no? Recordar. Exactamente. Estaba escuchando a Aute porque, bueno, la reflexión de hoy, donde hoy he decidido poner la atención, es en observar aquellas cosas pues, que han ido pasando en este tiempo que llevamos de protección en casa o de confinamiento, como queramos definirlo, ¿no? Una amiga me decía un día que mejor decir protección, ¿no? Porque parece que está más vinculado con un elemento de la libertad y que le da más sentido a que dentro de algo que no hubiéramos escogido en primera instancia, lo acabamos escogiendo porque en esta situación parece ser el daño menor. Entonces, en esta reflexión que hoy he hecho, pensando en qué cosas habían sucedido en esta cuarentena, pues una de ellas ha sido pues que falleció Luis Eduardo Aute. Y he pensado en su obra, en todo lo que ha representado en mi memoria y cómo ha acompañado pues, durante muchos años mi vida. Y eso me lleva a pensar en dos fuentes de inspiración, en la muerte y en la cultura, ¿no? Entonces, aunque parezca una asociación extraña, nombrando a alguien como Aute tiene toda la lógica, ¿no? La muerte porque es lo que ha sucedido y entendiendo su figura tiene mucho sentido decir que no va a desaparecer, ¿no? Porque está en la memoria colectiva, porque su obra es importante, pero eso nos debería hacer pensar en que cada persona cuando fallece, pues de alguna manera también es energía infinita, imperecedera y que esa transformación vale la pena tenerla en cuenta. Tal cual. Es imposible desaparecer cuando dejas un legado como el que él ha dejado y todos de alguna manera u otra, ¿no? Vamos dejando nuestro legado y dependiendo de qué tipo de vida tengas, pues es más evidente o no, pero está claro que todos vamos dejando pedacitos de nosotros y creo que eso también tiene que ver mucho con el sentido que acaba teniendo tu vida, ¿no? O sea, que entiendas que tus acciones son ilimitadas, tienen unas consecuencias que tú no puedes ver, no son tangibles, pero que se van, ¿verdad? Quedando en este manto invisible que lo va cubriendo todo. Y el otro día estaba viendo una película que precisamente iba de eso, ¿no? De cómo las pequeñas decisiones que no siempre somos conscientes de ellas, pueden cambiar la vida de muchas personas y no solamente la tuya, ¿no? Sino que todo se entrelaza, todo se entrelaza. Es Así bien es, bonito. ¿no? La verdad es que la idea del entrelazamiento es una idea moderna, una idea que está vinculada a cómo se trabaja hoy la parte de la psicología más positiva y que tiene mucho que ver con entender que hay energías sutiles que no vemos, pero que de alguna manera están muy presentes y que hacen cosas muy importantes en nuestra vida, ¿no? Te contaba esto de la muerte y la cultura porque pasan muchas cosas estos días con la muerte, ¿no? Pasan cosas excepcionales, pues como el hecho de no poder despedirnos de forma natural, pues de nuestros seres queridos, ¿no? En mi caso concreto, pues hace ya muchos años que tengo pues el privilegio, diría yo, ¿no? De acompañar a las personas a morir. Y bueno, pues es la primera vez en esta situación de confinamiento que no he podido acompañar a una persona que estaba previsto hacerlo, que de hecho la he acompañado en toda la enfermedad y sin embargo, pues en el momento de la muerte no hemos podido estar ni yo ni por supuesto su familia, pues porque tenía el famoso virus y entonces estaba pues en aislamiento en el propio hospital, ¿no? Esta persona en realidad, la verdad es que no tiene que ver
el coronavirus con con el desarrollo de su enfermedad, porque tenía un cáncer, ¿no? Pero al final sí que ha sido pues lo que ha acelerado todo el proceso, ¿no? Pero la dificultad pues nos está enseñando mucho, ¿no? O sea, nos está poniendo a la muerte como algo que tenemos que trabajar, que creo que en nuestra cultura hay bastante ausencia de eso, que tenemos a la muerte apartada como si fuera un tema todavía tabú, y que en una sociedad moderna ya tenemos también que ampliar nuestro nivel de la conciencia y atrevernos a nombrar la muerte, a hablar sobre ella. Y bueno, a veces se nos mueven los cimientos cuando se muere alguien que amamos o alguien conocido, como era el caso de Aute, ¿no? Pero la cuestión es qué aprendizaje viene asociado a esa realidad, ¿no? Y cómo la vamos a coger para que sea un componente más de transformación. Yo creo, sinceramente, que tenemos que aprovechar qué nos está trayendo esto, ¿no? Esta cuestión tan importante también, porque en función de cómo hayamos estado con las relaciones en el momento del desenlace va a tener mucha influencia pues si podemos sostener o no las dificultades que se presenten, ¿no? Y entonces eso ya implica, entramos en el terreno de cuidar la vida, ¿no? De no cuidar solamente cuando ya estamos enfermos o de acordarnos de las personas cuando tenemos miedo de perderlas, ¿no? Ya entramos en el terreno de cuidar la vida siempre, ¿no? De estar atentos al cuidado, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que el cuidado es una gran herramienta que nos va a permitir transformarnos de otra manera, porque sin cuidado la sociedad, el mundo, el planeta lo tiene muy difícil, ¿no? Creo que el cuidado es una herramienta esencial y evidentemente tenemos muchas veces que aprender a cuidar porque creemos que lo hacemos y en el fondo no tanto, ¿no? Porque fíjate que el tema del autocuidado, ¿no? Pensamos que ya nos cuidamos y luego empezamos a observar pues cómo está nuestro orden de prioridades o si traicionamos lo que nos proponemos hacer y bueno, en muchos casos pensamos que nos estamos cuidando y en el fondo no tanto, ¿no? Entonces el cuidado no tiene la suficiente presencia. Para poder asumir las cosas que nos pasan, el terreno tiene que estar bien abonado. Cuando las semillas caen en un terreno pues que no ha estado cuidado, va a ser mucho más difícil que germinen, ¿no? Entonces, cuando realmente pasa un problema, tenemos que echar mano de esas raíces que hemos ido acumulando pues de conocimiento, de buscarnos a nosotras mismas, ¿no? Y de tomar importantes decisiones de qué es lo que ya no queremos hacer más porque no nos está rindiendo una cuenta saludable, ¿no? Y es una manera también de decir basta a una forma de vivir que no nos está aportando. Entonces, bueno, te contaba que mi reflexión de hoy tenía que ver con repasar qué había pasado estos días y una de las cosas que ha pasado pues es que la relación con la muerte para muchas personas se ha puesto en primer plano y que creo que tenemos que aprovechar eso como algo educativo, como algo que nos va a transformar emocionalmente. Definitivamente es un temazo. Yo conozco a una persona, por ejemplo, ¿no? Que se le han muerto su tío y su tía con 3 días de diferencia, era un matrimonio, y el hecho de no poder estar a su lado, de no poder rendir ese ritual, ¿verdad?, de despedida, ha sido muy duro. Ha sido muy duro. La muerte de por sí es complicada. Estamos todavía aprendiendo a lidiar con ella, como tú decías, y hablar de ella. Y si encima lo poco que sabemos hacer no nos dejan, pues todavía se nos complica un poquito más. Y pienso que cuanto más entendemos la muerte, más valoramos la vida. También podemos entender más la vida. Y me encanta esto que estás diciendo, de que para muchas personas este está siendo un momento de realización, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Cuáles de las cosas que hacía no las estoy ni echando de menos? Quiere decir que no eran tan importantes, ¿no? Y qué es lo que de verdad valoro y añoro profundamente. Eso es como un chequeo, ¿no? De clic, clic. El otro día yo hablaba con una persona que me decía, es que yo me he dado cuenta que en verdad todo lo que necesito es un atardecer, como dice la canción del último de la fila, ¿no? Dice, no necesito nada más, ¿no? Y yo decía, pues vas bien, chaval, vas bien, porque si solamente necesitas el atardecer, eso, mira, ni con crisis ni con virus te lo quitan, o sea. Exacto. Esa es otra de las cosas, ¿no? De qué es lo que no nos pueden quitar
Yo recuerdo, os voy a contar una anécdota, de hace muchísimos años, ahora ya empieza a sumar años y ya puedo contar cosas de hace muchísimos. Pues recuerdo en tiempos del franquismo, en Barcelona, cuando cogías el metro en algunas paradas, habían cuartelillos de la Guardia Civil, ¿no? Y estábamos un grupo que veníamos de montar a caballo, es decir, que no estábamos haciendo nada especial, pero estábamos en grupo en el andén hablando, confinadillos allí, todos agrupados. Y entonces de repente pues vinieron a separarnos porque parecía que estábamos haciendo algo transgresor, ¿no? Y bueno, nos llevaron esa noche al cuartelillo pues con la intención de picarnos la cresta y de asustarnos porque, bueno, pues todas las cosas que hacía la juventud en ese momento que podía presumirse que iba en contra del régimen pues estaban muy penalizadas, ¿no? Y recuerdo que a un amigo mío que lo metieron a empujones y que lo trataron fatal, el guardia civil le insistía en dime lo que estás pensando. Y se lo decía escupiéndole a la cara así encima suyo, que me digas lo que estás pensando. Y el chico, para lo joven que era, con mucha, yo creo que entereza, le dijo, mira, me puedes pegar, me puedes meter en el cuartelillo y puedes hacer lo que quieras, pero lo que estoy pensando es mío. Eso no te lo voy a contar. Bueno, a mí eso se me quedó muy grabado, ¿no? Porque yo era muy jovencita, tendría, pues no sé, 13 años o 14, y se me quedó muy grabada esa como capacidad, ¿verdad?, de no dejarse intimidar y de considerar, mira, lo que pasa en mi intimidad, lo que yo pienso es mío y no te lo voy a contar, ¿no? Entonces hay cosas que no nos pueden quitar. Entonces no nos pueden quitar dirigir nuestro pensamiento a un lugar adecuado, ni nos pueden quitar el amor que sentimos por los nuestros y tampoco nos pueden quitar la capacidad que tenemos de crear, ¿no? Y de inventar y de, bueno, pues ver el obstáculo siempre viene acompañado de una posibilidad si mi mente está abierta. Entonces tampoco me pueden evitar eso, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un gran desafío, tenemos un gran reto y ahí la mente nos tiene que acompañar bien. No siempre la mente nos acompaña bien. Entonces, bueno, ahí es donde yo creo que Que tenemos que tenemos que esforzarnos. entrenarnos. Exacto. Definitivamente hay muchas cosas que no se pueden confinar, hay muchas cosas que no se pueden encerrar, la creatividad, la gratitud, el amor, o sea, todo eso no tiene un espacio, ¿verdad? No lo limitan cuatro paredes. Hay veces que tenemos que encontrar maneras más originales de expresar esa gratitud, ese amor y nada, corre de nuestra parte encontrar cómo. Y esto que dices tú de que hay que entrenar a la mente para poder salir adelante, pues creo que es el gran reto, ¿no? Y por eso estamos trabajando en este curso que vamos a presentar mañana para ayudar a las personas pues a que entiendan que no viven en un apartamento o en un piso o en una casa, se vive aquí. Vivimos aquí, esta es tu casa, esta es tu casa. Entonces, cuando tú amueblas bien tu casa, tú puedes hacer de tu vida algo completamente diferente, ¿no? Y no lo estoy diciendo desde, hey, lo tengo todo superado, ¿eh? Que yo aquí soy la máster del universo. Lo digo humildemente desde mi posición de aprendiz de la vida, pero es una realización, ¿no? Me doy cuenta de que tenemos que trabajar con nuestra mente porque cuando la mente es nuestra aliada, las cosas se vienen de cara. Y ahora es la gran oportunidad de empezar a ser consciente de nuestros pensamientos y de ver esos pensamientos cómo se van conectando y eso que aporta, a dónde llega, qué es lo que crea, cuál es la acción que genera, cómo me hace sentir, ¿no? Hay muchas cosas que nos quitan muchos pensamientos, ¿no? Que nos quitan tanta energía y cuando te paras a pensar dices, si no me sirvió de nada, ¿para qué le he dedicado tanto tiempo, ¿no? Y tanta angustia a este pensamiento que no me ha llevado a ninguna parte. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me gusta mucho el pensamiento de Greg Braden. He traído un libro para leeros un trocito. Es un libro que se llama La resiliencia desde el corazón. Yo me lo he leído. Tengui, mira. Ah, mira, repe, repe. Este libro es muy bonito porque explica de una manera sencilla cosas súper importantes. Y lo escribió en el 2015, pero fíjate que parece como si tuviera algo de visionario, porque lo que escribió en el 2015 nos está resultando totalmente válido para este momento, ¿no? Y habla, Un pues, genio.
Es un Este genio. tipo es un genio. Te interrumpo porque él tiene libros todavía más antiguos como este de Caminando entre Mundos, que parece que está narrando lo que está pasando ahora mismo. Y este libro es del, espérate que lo miraba antes, del 97. Está más antiguo aún. Pues en este de la resiliencia del corazón, este que estaba nombrando, dice que los pasos que llevan a la coherencia son muy simples y nombra 3 cosas, ¿no? La capacidad de centrarse, de sentir y respirar. Y a mí este triángulo me parece tan bello porque fijaros que todas las cosas que podemos constituirlas en un triángulo adquieren mucha fuerza porque los triángulos son una figura de pirámide, ¿verdad? Y ya sabemos pues la energía que son capaces de mantener en su centro las pirámides. Entonces, cuando organizamos un triángulo, las cosas se retroalimentan, cada cosa que ponemos en un vértice va retroalimentándose con la otra. Entonces, esto de centrarse, sentir y respirar es una gran receta. Pero la mente, a las grandes recetas, como son sencillas, tienen un punto de humildad, muchas veces no les hacemos caso, ¿no? O sea, necesitamos, pues no sé, recetas rocambolescas o cosas que nos suenen muy fashion, muy raras, para darnos cuenta de que puede ser útil. Y es totalmente lo contrario. Yo creo que las cosas sencillas de aplicar son las que tenemos delante para que nos puedan favorecer, ¿no? Y en el mismo libro habla del concepto de proceso, de avanzar hacia un proceso donde la humanidad cambie su visión, ¿no? Sobre las relaciones y sobre la forma en la que vamos a tratar al planeta. Porque una de las cosas que también he reflexionado hoy, a propósito de lo que te contaba al principio, ¿no? De mi pregunta despertador, cuáles son las cosas que han pasado en este tiempo en el que estoy en casa, ¿no? Y una de las cosas que ha pasado es que la Tierra se está liberando de una gran proporción, de un gran porcentaje de contaminación, ¿no? Entonces creo que eso es otra lección. Es decir, hemos tenido que enfrentarnos los seres humanos a el mismo enemigo común para tomar decisiones tan serias como dejar de contaminar al planeta. Entonces, la Tierra es agradecida y enseguida que hemos empezado a dejar de atacarla, ha respondido. Y eso también le pasa a nuestro organismo, ¿no? Es decir, muchos organismos pues que los atacamos con excesos de lo que sea, ¿no? A veces de alcohol, de tabaco o de comer mal o cualquier exceso que le metemos al Tóxicos cuerpo. que están por todas partes, sí. Exacto, pero a la vez, en cuanto dejas de hacer eso, el cuerpo te responde, porque el cuerpo tiene ganas de que le trates bien, ¿no? Entonces, él habla del proceso que os decía hacia cambios, ¿no? Que todavía están por inventar. Es decir, esos cambios que vamos a tener que enfrentarnos a ellos, ¿por qué son un gran desafío? Porque ni siquiera están inventados. Es decir, con el tiempo, ¿no? Tenemos 3 fases. El pasado es un pasado cierto, es decir, me lo puedo inventar porque lo puedo contar a mi manera, pero en el fondo el pasado es una certeza porque lo que ha ocurrido y bueno, pues en hechos objetivos no los voy a poder negar. El presente tiene una gran capacidad de convertirse en algo breve, en algo que desaparece muy pronto, porque el aquí y el ahora es cada segundo, cada minuto que vivimos, el aquí y el ahora es algo que se esfuma, ¿no? Entonces, por eso es tan importante aprovecharlo y centrarse. Pero lo que tiene el futuro es que siempre, en todas las épocas de la humanidad, ha sido incierto. Sin embargo, ahora lo que se nos ha caído es la idea falsa de que era un seguro, un futuro asegurado. Lo que se nos ha caído ha sido la falsa ilusión y ahora nos estamos dando cuenta de que todo es muy susceptible de desaparecer en un segundo, ¿no? Entonces, bueno, si es susceptible de desaparecer en un segundo nuestra propia salud o nuestra propia manera de vivir nuestras ciudades o del ocio o de comunicarnos entre las personas, que todas esas cuestiones han sido modificadas de un día para el otro, pues es lógico que ahora nos sintamos más vulnerables, ¿no? Pero es que esa vulnerabilidad siempre ha estado. Lo que pasa es que nos hemos inventado ciertas seguridades de las cuales el patriarcado se ha empeñado mucho en que las tuviéramos de manera engañosa, ¿no? Porque nos venden todos los seguros como si nos fueran a salvar la vida, ¿no? Y bueno, pues nada está tan asegurado como para garantizar las cosas. Entonces, en estos procesos, él dice cosas maravillosas, ¿no? Os voy a leer un trocito que dice: encontrar a otros individuos dispuestos a aprender juntos y compartir el mayor valor que cada uno de ellos le otorga a la vida cotidiana siempre ha sido algo muy saludable. Pero hoy es vital. En este tiempo de extremos, la resiliencia que desarrollamos como personas cobra aún mayor efectividad y fuerza
cuando la pueden aplicar la familia, los amigos y los vecinos. Al compartir los conocimientos que nos sanan, encontramos la respuesta a la pregunta de qué se necesita para crear una forma de vida que refleje los valores que hemos descubierto a lo largo de nuestro viaje personal. Me parece tan bello y tan importante. Creo, ¿no?, que hay gente muy insolidaria y que los medios de comunicación nos lo cuentan 50.000 veces, ¿no? Que si le han hecho una pintada a un coche de una médico que está fatal y que desde aquí mando mi total desacuerdo y desaprobación. Pero tampoco resaltan con tanta insistencia las cosas buenas y el ser humano tiene ganas de compartir cosas sanas, cosas saludables, Y están pasando muchas cosas bonitas, están pasando muchas cosas bellas y a las personas se les está despertando una compasión que estaba adormecida y yo soy muy consciente de ello porque miras a tu alrededor y te das cuenta, ¿no? Los chats que tenemos con amigos y con familia están colmados de cosas bonitas, de mensajes de ánimo, de actividades divertidas, de compartir esa esencia del día a día, ¿no? Que normalmente no compartimos. Así que es una manera también de irnos aproximándonos a los unos a los otros y luego esa aproximación que necesitamos cada uno consigo mismo. Y a mí me parece que es una cualidad de la resiliencia poner nuestra atención en esas cosas buenas que también están pasando, ¿no? Es una lección de humildad para el ser humano, creo, porque nos estamos dando cuenta de que no éramos tan importantes como pensábamos a un nivel, digamos, como que la vida, o sea, es como que se han, déjame ver si me puedo expresar bien, pero como que se han dado la vuelta, un poco pensábamos que la Tierra no podía vivir sin nosotros y es todo lo contrario, ¿no? Y por fin estamos entendiendo, no, soy yo la que no puede vivir sin la Tierra, yo la necesito a ella, ¿no? Y así, con un montón de cositas que se está cambiando la perspectiva y nos está haciendo coger ese nivel de conciencia tan necesario. Si hay un momento en la vida, si hay un momento en la vida en el que debemos elevar nuestra conciencia, es ahora. Porque si bien siempre estamos creando nuestro futuro, ahora estamos creando una realidad, pero a nivel colectivo. Entonces, cuanto más a tono nos pongamos entre todos, mejor, ¿verdad? Y ese poder del pensamiento, de enfocarnos en lo positivo, enfocarnos en lo que podemos aprender, las cosas buenas que está trayendo todo esto, es esencial, es esencial. Hay que lanzarle al universo ese tipo de mensajes porque ya tenemos suficiente con las cosas negativas. No estoy tratando de vivir desde el kumbaya, de no me interesa o negar cosas que están pasando que son súper graves, pero no es ahí donde quiero vivir. No es ahí donde me quiero quedar, ¿no? O sea, quiero coger eso como un punto de referencia para saber dónde yo me posiciono, pero no es ahí donde me quiero quedar. Así que Estoy definitivamente... Estoy de acuerdo porque es como que tenemos dos opciones, ¿no? Quedarnos visionando y poniendo el foco de atención en las cosas que no nos gustan, que desgraciadamente hay muchas que no se pueden trivializar y mucho menos negar, porque lo que he contado antes de esta persona que no pude acompañar a morir, pues se me quedó clavado en el corazón porque es inédito, ¿verdad? Es decir, siempre que abro un proceso de acompañamiento hay un código ético de estar y de mostrar la presencia innegociable, ¿no? Y es la primera vez que yo no he podido asistir a esto. Entonces, si para mí ha sido doloroso, me puedo imaginar que ha tenido que ser para la familia. Entonces, hay cosas que no se pueden trivializar ni relativizar porque ofendemos en lo más sagrado de las personas, porque nadie está viviendo esta crisis igual. Es decir, hay gente que ha tenido problemas pues, de despedidas no efectuadas como hubiéramos deseado, como hemos estado hablando antes. Otras personas van a tener o tienen problemas económicos y etcétera, lo sabemos, incluso problemas de relación, pero también hay gente que está mejorando su relación, ¿eh? O sea, esto luego lo explico porque no quiero saltar a un tema del otro sin acabar este primero, ¿no? Pero lo que creo que es importante es que sin entrar en banalizar nada ni trivializar nada, tenemos la responsabilidad de escoger cómo vamos a interpretar la realidad
Y lo que está bastante claro es que si yo interpreto la realidad de manera negativa, mi energía no me acompaña para crear, no me acompaña. O sea, Joe Dispenza dice una cosa que es muy interesante, ¿no? Dice, si tú quieres alcanzar un futuro diferente y no eres capaz de superar tus propios miedos, ni tu propio estrés, ni tampoco tu propio dolor, tú no puedes entrar en ese futuro nuevo con el mismo personaje que tienes aquí. Primero te tienes que desprender de estas cosas, trabajártelas, atravesarlas, porque lo que tú quieres estrenar, ese futuro al que tú te quieres dirigir, ese campo de posibilidad que tú quieres crear, te necesita libre de todas estas ataduras. Entonces, no es trivializar, no es una psicología, como tú decías la palabra kumbaya, ¿no? A mí un amigo me decía hace poco, hace unos días, que, bueno, esto es muy hierbas, ¿no? Porque todos tenemos que estar felices y de todo se tiene que aprender. Bueno, no hace falta. No es esa filosofía de que esto es una fiesta del aprendizaje a partir de la dificultad. Es el sentido común. Es decir, llega un momento en el que la encrucijada está en vivo solamente la parte negativa o intento sostener la parte negativa con una visión más amplia que pueda acoger las oportunidades que cada momento brinda, porque ya sabemos que las crisis significan oportunidades, pero mi mente me tiene que acompañar en ese viaje, porque tú decías, vives en tu mente, por supuesto, todo lo haces en tu mente. Es tu mente la que te plantea los obstáculos añadidos a los que tenga la realidad. No digo que la realidad no los tenga. Entonces, estoy muy de acuerdo en que es una elección, ¿no? De hacia dónde nos vamos a dirigir. Y esta idea, ¿no? De Joe Dispenza me parece súper interesante. ¿Qué tengo que abandonar de este yo antiguo que no me acompaña nada bien para estrenar el nuevo yo que quiero, ¿no? Si yo me quiero definir como una persona decidida y como una persona que sostiene bien la frustración y que además tiene menos miedos, pues eso me lo tengo que trabajar lo suficiente para convertirlo en una realidad, no solamente en una idea que tengo en mi cabeza, sino en una realidad, ¿no? Y tengo que poner el foco de atención en las cosas que me suben la energía. Y lo que me sube la energía es la valoración, el agradecimiento. También a veces el desplegar, ¿no? El corazón cuando no estoy contenta con la situación que tengo para poder ver que hay otras personas que la tienen muchísimo peor, porque no tenemos la situación que hemos elegido, por supuesto, pero hay otras personas que tienen la misma situación de confinamiento con unas características todavía muchísimo más precarias. Por lo tanto, al final, la cuestión es, yo cómo sumo a esto alegría y valores que nos ayuden a transformarnos como humanidad, ¿no? Que es lo que decía antes. ¿Cómo vamos a hacer el proceso? Porque el proceso lo tenemos que hacer igual. O sea, la transformación la vamos a hacer. No hay otra. La cosa es qué transformación vamos a hacer. ¿Solamente la negativa o vamos a hacer una transformación en la que hayamos colaborado? Bueno, estamos en una época de incertidumbre, pero mira, ya se decía desde la filosofía, Kant era uno de los que lo decía, que la inteligencia se mide por la capacidad que tenemos de asumir la incertidumbre, ¿no? Y este es un momento que nos necesita poniendo la inteligencia para poder asumir la incertidumbre. Sí, yo creo que así como lo siento de esta manera, ¿no? Como que todo este proceso es como una especie de espejo gigante, ¿no? Y a veces el espejo es la persona con la que estás conviviendo y es, en mi caso, mi hija o mi marido, cada uno se ha visto confinado con alguien. A veces el espejo eres tú misma, ya sea porque estás sola o solo, o ya sea porque en ese momento estás sola o solo, ¿no? Y yo a veces me siento, ¿no? En plan película, como si fuese un espejo gigante. ¿Habéis visto estos cubos, ¿no? Habitaciones que todos son espejos y entonces, pum, 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 me encuentro conmigo misma y es, ¿cómo me escapo de mí? No tienes escapatoria, ¿no? Estoy sintiendo eso muy frecuentemente en estos días, ¿no? ¿Cómo aprendo de ese reflejo de mí misma y consigo ser mejor porque me he agobiado de mí misma, honestamente. He tenido momentos, tú estabas diciendo, bueno, he reflexionado sobre la muerte, he reflexionado sobre lo que está pasando con la Tierra. A mí donde me está dando así como más duro es en estos momentos que me encuentro conmigo misma y no sé hacerlo mejor y es una realización muy grande de decir, vale, párate y busca tus anclas, ¿no? Busca esas anclas que te van a ayudar a sobrevivir
este momento. Y ayer, en broma, ¿no? Me parece que era a ti que te decía, bueno, cualquiera que sea tu adicción, este es el momento en el que te lanzas a la adicción, ¿no? Porque estás, socorro, quiero salir de esta. Y bueno, mi adicción son los baños de espuma de 2 horas con música de meditación. Y es una manera, ¿no? Una manera de hacer ese wow delante de ti. Es decir, esto es lo que necesita más atención, aquí necesito entrenar a mi mente, porque yo me he visto, por ejemplo, refugiándome mucho en el trabajo, ¿no? Me he visto en un estado del ser que se acercaba mucho más al hacer que al ser. Y es algo que se contradice con cómo yo quiero vivir. Y sin embargo, me he visto haciendo eso sin querer queriendo. Ha sido como una especie de bola de nieve que se ha ido haciendo grande por las circunstancias y pensaba que iba a ser un momento de retrospección desde la paz y desde la tranquilidad y decir, venga, no tengo nada que hacer, me voy a poner a reflexionar. Y resulta que no, que está siendo un momento de retrospección, pero cuando estoy, o sea, saturada mentalmente y llevo todo el día una cosa detrás de la otra y decir, tengo que parar, porque es que durante el día de hoy no he sido, solamente he hecho. No sé si me estoy explicando bien. Y me encanta lo que hago, disfruto haciéndolo, pero siento que nos estamos poniendo demasiados sombreros a lo largo del día, ¿verdad? Y estás, en mi caso, ¿no? Pues con mi rol de mami, de maruja las 24 horas del día, limpiando, recogiendo y cocinando todo el tiempo, ayudando a mi hija que está haciendo la escuela online. Yo también soy profe, estoy enseñando online. Y a los niños pequeñitos es difícil enseñarles online y los echo mucho de menos porque la educación no es solamente hacer una vomitada de contenido, la educación es mirar a los ojos y celebrarles sus pequeños éxitos y darles el piropini de, ay, qué bonita tu ropa, tu camiseta y tus coletas, ¿no? No solamente, bien, contestaste bien la respuesta, siguiente, ¿no? Y echo mucho de menos ese componente de humanidad y a veces me he frustrado, ¿no? A veces se me han saltado las lágrimas de decir, bueno, las profes estamos aquí dándolo todo y sé que este tema de la educación también es un gran tema, ¿verdad? Que está siendo muy afectado en estos días porque nos estamos dejando la piel tratando de ayudar a los niños a tener pues un poquito de contenido durante estas largas jornadas y que ellos puedan seguir en contacto con sus compañeros de clase, con sus profesoras. Pero también yo pienso, en el fondo, lo más importante no es si el niño sigue aprendiendo a leer o sigue desarrollando sus habilidades matemáticas. Lo más importante es que siga conectado con esa comunidad, ¿verdad? Que tenga ese sentimiento que te produce el saber que tienes tus amiguitos, un cojín emocional donde puedes ser tú, ¿no? Así que, bueno, Sí. me fui al tema de la educación hablando de mi propia frustración y de mi pesadilla de yo por todas partes. Yo creo que nos vamos a hablar de lo que tenemos cosido a las costuras de nuestra vida, ¿no? En lo que se refiere a la educación, mi ramo es educación de personas adultas y echo muchísimo de menos a mis alumnas y mis alumnos porque hay algo muy mágico en la educación presencial. Entonces, volviendo a la realidad que estábamos intentando analizar antes, me puedo frustrar continuamente porque eso ahora no sea posible y seguramente no lo será en todo el verano porque el tipo de educación que yo hago no creo que hasta octubre estrenemos nada. Pero no me quiero quedar ahí. Quiero convertir el obstáculo en posibilidad y mantener el contacto pues como estamos haciendo ahora o con las clases online porque lo que siento es que tenemos que construir un puente que nos lleve al otro lado. Entonces es verdad que echo de menos pues ese compartir en persona, ¿no? Que siempre ha sido muy alentador y muy inspiracional, ¿eh? Porque inspira muchísimo más cruzarte la mirada de las personas que están escuchándote, que te hacen el regalo de ir a la clase. Eso es mucho más inspiracional que estar mirando al foco de una cámara. Pero al final educas a tu mente porque sabes que aunque estés mirando al foco de una cámara, lo que tú quieres es llegar al corazón
de la gente que te está escuchando. Y que eso lo haces con la misma nobleza, con la misma autenticidad que si estuvieran delante, porque estamos aprovechando el medio que tenemos. A propósito de eso, os quería leer un... O más. A mí me pasa que hasta más, porque toda la energía que usaría abrazando y tocando y haciendo otras cosas, como que la tengo que focalizar. Bueno, a ver si llega a través de la cámara. Un poco sí que una tiene la sensación de que no ha dicho o no ha hecho lo suficiente. Pero eso tiene que ver también con lo que tú contabas de ese activismo en el que hemos entrado, ¿no? Que es cierto, ¿eh? Que nos pasa a todas las personas esto de que, al menos a mí me pasa, que tenía la sensación de que me iba a sobrar el tiempo y luego no ha sido así, ¿no? Entonces es una sensación muy rara, porque ¿cómo es que no me sobra tiempo? Pues porque estamos acostumbrados a hacer y entonces digo, bueno, pues aprovecho para hacer esto, aprovecho para hacer lo otro. Y no es que eso esté mal, es que tienen que convivir con que en algún momento estemos en la existencia del ser y nos detengamos a observar nuestra realidad, lo que sentimos, ¿no? Centrarnos, como decía Greg Braden en el trocito que he leído antes, centrarnos, sentir y respirar, que es una gran receta, ¿no? Y a propósito de recetas, pues quería leer un trocito de una reflexión que hace Charlotte Bronte, que bueno, supongo que la conocéis por el libro de Jane Eyre, y dice ella: siento que los peligros, la soledad y un futuro incierto no son males abrumadores siempre que el cuerpo esté sano y las facultades en uso. Y sobre todo mientras la libertad nos regale sus alas y la esperanza nos guíe con su estrella. Es precioso, ¿no? Esta mujer, ¿no? Que bueno, pues que tenía una vida más bien sencilla, ¿no? Tenía un pensamiento y un corazón muy, muy grandes y nos deja también otro legado, ¿no? Del cual podemos seguir aprendiendo generaciones después. Entonces creo tan firmemente en esto porque si mi cuerpo todavía no está dañado por la enfermedad y tengo mis facultades en uso, las dos cosas juntas es que promueven una realidad distinta si yo quiero poner todo eso al servicio de mi vida. Entonces, esto de que, bueno, Perdón, interrumpo. Y de la vida de los demás. ¿Está bien? Porque creo que esta manera de ocuparnos tanto, cuando yo me he puesto a reflexionar, ni siquiera ha sido un ocuparme en no sé estar sin hacer nada y entonces me entretengo con cosas mediocres. Mi manera de ocuparme ha sido porque he sentido una responsabilidad de utilizar mis herramientas, mis dones, mis habilidades para ayudar a los demás. Y cuando veo que mis días no dan ya más de sí, que estoy durmiendo menos que cuando trabajaba y hacía todas las cosas que hacía antes, es porque estoy pendiente de personas que creo que me necesitan, porque estoy tratando de llevar un mensaje a las personas que están un poco perdidas, ¿no? Que no tienen tantas herramientas. Y eso no solamente lo veo en mí, lo veo en muchas otras personas. O sea, estas ganas de dar, estas ganas de utilizar tus dones para ayudar, me conmueve. Mira, es que hasta me emociono, ¿no? Porque lo veo constantemente, la gente regalando cosas, regalando clases, regalando aplicaciones, tienen ganas de ayudar, o sea, es como esa elevación de la conciencia, de decir, no, ningún sufrimiento me resulta indiferente y si yo puedo hacer algo no me puedo quedar quieta, ¿no? Así que... Claro, yo entiendo que la colaboración, que es una palabra preciosa, nos está ahora retando a que lo pongamos como el hecho fundamental que tiene que acompañar en nuestra cotidianidad. O sea, siento que hay valores en alza que la neurociencia defiende mucho. Es decir, en las últimas investigaciones, los últimos 10, 15 años, ¿no? Que todo lo que nos ha ofrecido la neurociencia es tan relevante, se ha puesto de manifiesto que las personas que fomentan esos valores tienen un estado de ánimo más ajustado, más equilibrado, porque también tienen las sustancias que se lo permiten, ¿no? Porque nuestros neurotransmisores se nutren de una serie de factores que están vinculados a cómo pensamos. Entonces, bueno, si realmente nos estamos expresando solo con el diálogo interno muchas veces, pues no estamos colaborando para que nuestro cuerpo tenga salud y también eso es adictivo, ¿no? También nos volvemos adictos al sufrimiento. Sin embargo, el hecho de poder compartir, de poder colaborar, nos despierta una sensación de felicidad que es muy sana, porque no es una felicidad
impostada, no es una felicidad que esté vinculada con cosas grandes, es una felicidad de que me permite ser quien soy con la mayor plenitud posible, porque lo que ofrezco es también lo que tengo y lo que soy, ¿no? Porque muchas veces no es dar objetos o dar dinero o dar cosas, muchas veces es simplemente compartir, pues compartir conocimiento, compartir una conversación, compartir un rato, hacer compañía, ¿no? Y creo que eso es fundamental en estos momentos. Siento que es el gran reto, ¿no? O sea, ahora que todo eso no es una hipótesis, sino que es una realidad, que está demostrado que cuando estamos agradeciendo subimos nuestra calibración emocional y que además cuando la subimos y estamos más elevadas de estado de ánimo, estamos más felices y más contentas porque el agradecimiento es una forma de reconocer lo que tienes, ¿no? Claro, a mí a veces me turba la pregunta de, ¿pero tú crees que tengo que agradecer tal cosa? Lo tienes que agradecer todo, porque todo es un privilegio. O sea, la vida puede ser maravillosa, que yo siento que lo es, pero también tiene esa otra parte oscura que hemos estado hablando antes, que no podemos negar ni trivializar. Y bueno, yo lo que siento es que cuando agradeces, la parte oscura se lleva mejor. Porque fíjate que la vida, a pesar de que sea hermosa, como decía, tiene esa parte oscura que la hace injusta, ¿no? Porque no se reparte el sufrimiento por un patrón que está merecido. O sea, la gente tiene sufrimientos que no se ha ganado en ningún caso, ¿no? Por lo tanto, la vida, desgraciadamente, tiene un patrón injusto desde el punto de vista que la podemos valorar nosotras, porque la vida tiene una porción de misterio muy importante que no la podemos juzgar. Pero desde la mente humana, cuando pasan desgracias que no comprendemos, las sentimos injustas. Bueno, ahí entiendo, ¿no? que tenemos que poner la humildad al servicio de esas injusticias, porque nos van a pasar cosas que no nos merecemos seguro, pero en el momento en que empiezo a decir que no me lo merezco, cambio mi protagonismo por una especie de victimismo que me va a acompañar horrible, que me va a acompañar fatal, ¿no? Totalmente. A mí hay dos frases que me ayudan bastante a seguir en momentos así. Uno es que cuando ayudas a las personas a resolver sus problemas, los tuyos empiezan a desaparecer. Doy fe de eso totalmente. Sí, y la otra se me fue de la cabeza. Bueno, pues ya te vendrá. Esas son los gajes del directo. Cuando Pues estabas hablando me ha venido eso que me lo repito yo muchas veces y ahora se me fue, pero igual me vuelve. claro, seguro que sí, seguro que sí. Pues voy a acabar las reflexiones que te decía que quería comentar sobre estos días de estar en casa con la tercera reflexión, ¿no? Y es que pues acompaño a muchas personas que tienen distorsionada su cotidianidad porque empiezan a aparecer pues dificultades por una convivencia pues más exagerada que antes, ¿no? Con unas condiciones que no siempre ayudan, porque a veces los pisos son pequeños, no se tienen espacios al aire libre, trabajar en casa con niños pequeños, una serie de condiciones pues que no siempre son las más alentadoras ni llevaderas, pero también veo lo contrario, ¿no? Y entonces lo quiero explicar, porque es verdad que yo trabajo intentando solucionar conflictos emocionales, educando esa parte de la vida, pero siento que también hay gente que está inventando muchas cosas para entretener a sus hijos, que están haciendo una comunidad familiar para repartirse las responsabilidades, que bueno, que están haciendo verdaderas piruetas como grandes malabaristas que tienen un montón de bolas y no se les cae ninguna. Y entonces también quiero decir que eso es una posibilidad tremendamente abierta, ¿no? O sea, lo siento así y creo que es cierto que se abre una ventana de conflicto, ¿eh? Pero también se abren otras muchas por las que entra el sol y la luz. Y entonces yo tengo que decidir cómo quiero vivir esto, ¿no? Porque esto se nos va a quedar en el recuerdo. Esto es un hecho fundacional, que voy a explicar lo que es. Un hecho fundacional es algo que mi mente vive por primera vez y por lo tanto funda un espacio en la memoria que está relacionado con lo que está ocurriendo ahora y se convertirá en un recuerdo que en el futuro habrá ido almacenando cualquier recuerdo que se le parezca al que hemos fundado inicialmente. Eso significa que las experiencias posteriores a esta que se le parezcan estarán condicionadas por cómo hemos grabado en nuestra cabeza, cómo hemos fundado esto que estamos viviendo inédito y que todo el mundo lo está viviendo por primera vez. Entonces, que nuestros niños o nuestras personas queridas dentro de unos años lo puedan contar sin estar alarmados y sin vivirlo de una forma traumática, es como estamos sembrando las semillas de eso hoy, porque hoy es cuando estamos creando los hechos fundacionales.
Entonces, hacerme la pregunta de, bueno, ¿cómo lo quiero fundar esto, no? O sea, ¿qué es en realidad lo que yo quiero que cuenten, pues, o mis hijos o mis nietos de lo que estaba ocurriendo y cómo lo llevé yo y qué hice y qué imagen van a tener de mí, ¿no? Si una persona desesperada todo el santo día limpiando la casa, histérica y enfadada porque los otros la ensucian o porque no doy abasto y tengo que atender a no sé cuántas cosas, o si me van a recordar como alguien que intentaba sonreírme y ponerme una mirada amorosa de complicidad para sobrellevar esto juntos y que tampoco escondía su tristeza, ¿no? Porque esa es una de las cosas más difíciles de manejar. Pero no creo que sea algo auténtico si escondo lo que siento. Entonces, expresar delante de los niños o delante de las personas que queremos que no es nuestro mejor día, eso también nos lo tenemos que permitir, porque si no estamos impostando, estamos creando un personaje que no sirve para nada. Pero bueno, creo Así que es. Así pues es, y me has hecho acordar de la frase vale. que me estoy repitiendo todo el rato y digo, ¿cómo puede ser que ahora me haya quedado en blanco? Y la frase que me repito continuamente es, de esta salgo mejor de lo que entré. Ole. De esta salgo mejor de lo que entré. Oye, me la voy a quedar Porque, esta, ¿eh? Me la voy a vale, quedar porque me gusta mucho. toda tuya y de todas las personas que nos están viendo. Es un recordatorio, ¿no? Que me voy haciendo, sobre todo cuando tengo esos momentos que me retan a diferentes niveles, que retan mi cuerpo físico, que retan mi cansancio mental, que retan mis emociones, porque estamos lidiando con mucho sufrimiento, o sea, eso es algo que en ningún momento quiero que se nos olvide, ¿no? O sea, hay muchas personas con situaciones muy, muy complicadas y todos dentro de una gravedad u otra estamos sintiendo que nuestra antigua realidad se está desvaneciendo, ¿verdad? Y ahora este gran interrogante nos crea mucha incertidumbre y a veces mucha ansiedad. Entonces, a mí lo que me consuela es esa frase, ¿no? Tengo que darle sentido a todo esto y cuando salgamos de este túnel, ¿verdad? Que yo lo siento como que, bueno, el antes, el después y ahora está muy claro que estamos en ese túnel, tengo que ser algo mejor de lo que era. Y en diferentes roles de mi vida, ¿no? Como profesional, que estoy aprendiendo para poder desarrollar mi profesión todavía mejor de lo que antes lo hacía, como hija, como esposa, como amiga y como madre, ¿no? Yo creo que muchas personas a las que nos están viendo están sintiéndose identificadas con ese rol porque las mamás sí, normalmente ya lidiamos con un montón de culpa, ¿verdad? Y nada más nos faltaba esto, porque claro, dices, ahora tengo que ser yo mucho más de lo que era para mi hija, porque antes ella tenía pues unas cuantas profes, por ejemplo, ¿no? Que la ayudaban, tenía sus actividades extraescolares, tenía sus amiguitas, y ahora sientes que tienes que ser tú la profe, tienes que jugar tú con ella, muchas cosas, ¿no? Y tú también estás lidiando con lo tuyo y bueno, pues empezar a trabajar también ese perdón con una misma, de decir, bueno, estoy haciendo lo que puedo, mañana lo puedo hacer un poquito mejor, ¿no? Y ayudarnos mutuamente, ¿no? Con nuestra comunidad, nuestras amigas, nuestras otras mamis, con tus hijos mismos. Yo con mi hija voy teniendo conversaciones, ¿no? Y el otro día ella me decía, mami, por las mañanas, cuando yo estoy de mal humor, porque desde luego que no es persona de mañanas, dice, en vez de repetírmelo tantas veces, ¿me lo puedes decir una vez y muy despacio? Y me da risa porque ella también, ¿no? Está entendiendo qué es lo que ella necesita y entonces digo, vale, pues entonces mañana te lo digo una vez, te lo digo muy despacio, como que, mami, mi cerebro no procesa tan rápido por la mañana cuando me acabo de levantar, así que no importa que me lo repitas 7 veces, ¿no? Y bueno, pues poco a poco vamos adquiriendo esas nuevas herramientas para nuestra cajita de sobrevivencia, por lo menos temporal, mientras que estamos aquí y ojalá que las podamos llevar para poderlas seguir utilizando en este nuevo mundo que estamos creando. Yo honestamente estoy casi que emocionada porque creo que se vienen cambios muy buenos y aunque siento que lo vamos a tener que pasar mal porque todos los cambios requieren ajustes, ¿verdad? Y como explica lo de la langosta, ¿no? Que tiene que ir cambiándose de caparazón, etcétera, pero confío mucho, confío en que al final todo va a ser por un bien mayor.
Bueno, yo también confío en eso porque quiero tener la cabeza en el sitio, ¿no? Porque cuando decía antes lo de del triángulo de Greg Braden, ¿no? Lo de centrarse, respirar y sentir, siento que centrarse es lo fundamental. Entonces, el poner el foco de atención en lo que escoges para que luego todo lo que tú haces te represente, creo que es la gran tarea, ¿verdad? Y bueno, siento que sí, que vamos a construir cosas buenas porque no quiero, ni puedo, ni sé, ni debo dejar de creer en la humanidad. Entonces quiero mantenerme en ese propósito porque si no, sí que pierdo toda mi alegría, ¿no? O sea, entonces, bueno, puedo focalizar en las cosas que la humanidad hace mal, pero no quiero porque no me sirve. Entonces, por eso digo que ni puedo, ni quiero, ni sé, ni debo perder mi fe en la humanidad, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, la quiero reafirmar y además yo siento que, hablando esta mañana con una persona que quiero mucho, que para mí es importante, estábamos haciendo un Skype y bueno, yo le comentaba que creo que va a haber un cambio de conciencia muy grande que está en proceso, que se está efectuando ya y que va a ser global. Lo que pasa es que ese cambio de conciencia global no lo vamos a hacer todos de la misma manera ni todos a la vez. Y esto también es algo que yo vengo explicando de la mano de la neurociencia hace mucho tiempo, ¿no? Que estábamos entrando en un cambio de conciencia, era una cosa muy evidente, sobre todo para las personas que estamos pues en este dijésemos flujo de información porque nos interesan estos temas. Pero ahora la crisis como que lo pone de manifiesto para todo el mundo, ¿no? Y siento que ese es el gran reto. Entonces, como ya llevamos 50 minutos de transmisión, ahora me quiero dirigir pues, a todas las personas que nos están escuchando. Porque hemos tenido un diálogo entre Isabel y yo simplemente pues, para centrar la atención en lo que os queríamos contar. Y lo queríamos hacer de la manera más espontánea posible. Entonces, si estábamos leyendo mensajes y intentando tener una reflexión, pues sentíamos que quizás dispersábamos la atención y lo hemos hecho a modo de conversación compartida. Y yo os quería contar que lo que he sentido que hacíamos es pensar en vuestra presencia. Es decir, pensar compartiendo nuestros pensamientos con personas que nos escuchan, que nos estáis escribiendo cosas que estoy leyendo, que ya veo que a mucha gente le ha encantado la frase de esta voy a salir mejor de lo que entré. Y entonces quiero agradeceros vuestra presencia, que es una presencia que se parece al amor, porque el amor sabemos que está y no lo vemos. Entonces yo sé que estáis y no os veo. Y es una forma de entender que las cosas a veces que están menos definidas o las cosas que no son tan tangibles, al final son las que mueven la verdadera energía y el fondo de las cosas, porque fijaros que importante está siendo para Isabel y para mí que estéis conectadas y que este diálogo que hemos tenido lo hayamos podido compartir y que estemos aquí pues en un pedacito de esta época tan extraña, pero que estamos juntos y juntas, ¿no? Aunque no tengo muy claro quién está al otro lado, la vibración de que nos estáis escuchando me motiva muchísimo y quería daros las gracias porque esto de pensar en vuestra presencia es un verdadero lujo, un verdadero lujo. Así que nos estamos estrenando en esto de los directos. Personalmente yo es el segundo que hago. El primero hice unos minutos el otro día con mi compañera Nuria Chiva porque estoy pues aprendiendo, ¿no? Que esa es una de las cosas que me ha traído la confinación, es aprender a manejar mejor las nuevas tecnologías o las no nuevas tecnologías, que si me está viendo mi amiga Pau, me dirá, ¿cómo que nuevas? Si hace 30 años que están, serán nuevas para ti, porque según ella ya no tenemos que decir nuevas tecnologías, sino tecnologías nada más, porque lo de nuevas ya pasó la historia. Bien, pues dicho esto, yo me voy a empezar a despedir por mi parte, pero os voy a dejar con Isabel para que se despida ella también. Bueno, pues sí, muchas gracias. La verdad es que es bonito crear estos espacios de diálogo, de reflexión y yo también escucho a otras personas y así nos vamos inspirando las unas a las otras. También me encanta veros por aquí. Hay alguien que ha dicho, bueno, yo sigo igual de jodida de lo que entré. Pues bueno, mira, ¿sabes qué? Es muy lícito eso, de reconocer que todavía no has hecho el salto pero te prometo que a lo mejor no eres consciente y en un momento dado vas a decir, pues mira, esto al final lo he acabado haciendo mejor, que al principio no lo estaba haciendo tan bien.
Carmen. Me encanta el humor y me encanta la manera esta, ¿no? Que tenemos de ponernos en los pies como humanos, que somos finitos, que somos limitados en algunos de nuestros aspectos y que vamos haciendo lo que podemos, pero en otros aspectos tenemos capacidades ilimitadas e infinitas, que es de lo que vamos a estar hablando mañana en nuestro curso, Carmen, sobre la neurociencia del bienestar. Y son esas capacidades que tenemos que utilizar para salir de esta mejor de lo que entramos, para crear una realidad que sea resiliente no solamente a nivel individual, sino también a nivel de la comunidad. Así que ha sido un placer. Gracias a todos. Me encanta leeros por aquí. Un abrazo muy grande. Pues así lo siento, yo también he aprovechado para bajar la vista y leeros porque me hace ilusión. Estoy viendo tantos corazones y tantos agradecimientos que estoy contenta, estoy muy agradecida. Y me voy a despedir, además de este recordatorio del curso que hacemos mañana de Neurociencia para el Bienestar, que creo que va a ser bonito y interesante, lo vamos a hacer con mucha alma. Aparte de esa recomendación, os quiero decir un pequeño poema del que yo estoy enamorada hace mucho tiempo, de María Aurelia Capmany. Entonces lo voy a decir en catalán, porque así es el poema, y luego pues lo voy a traducir para las personas que nos están viendo desde otros lugares y a lo mejor no me entienden. Pero es un poema que yo lo he tenido mucho, mucho tiempo en la cabecera de mi cama, pues en esos momentos en los que sentimos que no somos de piedra y que también nos afecta la realidad y que también tenemos que levantar tambaleándonos hasta que volvemos a coger firmeza, ¿no? Y una se va apoyando en las cosas que le dan brío. Pues a veces una buena amiga que tiene sentido del humor y que te acompaña con un mensaje por las mañanas, o una canción, o un poema, o un buen libro, o esa tarea que haces con amor para los tuyos, pero tienes que buscar esa realidad que te fortalece. Pero no significa que no tengamos momentos de bajón, significa que tenemos momentos en los que nos subimos y nos elevamos porque hemos encontrado la forma de hacerlo. Y este poema es un poema brutal y dice así: mai no seré ni prou vella ni prou covarda com per no poder començar de cap i de nou i amb les mans buides. Precioso. Por lo tanto, en castellano, pues diría, nunca seré suficientemente vieja ni cobarde como para no poder empezar con la cabeza y de nuevo y con las manos vacías. Lo voy a volver a decir en catalán, porque hay cosas que cuando las traduces pierden un punto ahí, ¿no?, de pasión, y lo voy a volver a decir en catalán, porque estoy enamorada de estas palabras. Mai no seré ni prou vella ni prou covarda com per no poder començar de cap i de nou y amb las mans buidas. Un lujo teneros al otro lado. Un lujo. Así que empezaremos de nuevo con las manos vacías, pero lo haremos trabajando con el corazón, treballant amb el cor i donant el millor de nosaltres mateixes. Gracias, mil gracias. Adiós.